Capítulo 1. Ecos del pasado. Clara había pasado muchos años fuera, años que la habían transformado en una mujer distinta. La última vez que pisó su ciudad natal, era una joven llena de sueños, pero también de errores. Errores que, en ese entonces, parecían irrelevantes, decisiones tomadas con el impulso de la juventud y la arrogancia de creer que el tiempo lo curaría todo. Sin embargo, esos errores nunca desaparecieron, al contrario, se quedaron en su vida como sombras, persiguiéndola sin tregua. Y ahora, después de tantos años, Clara había decidido enfrentar esos fantasmas. El tren se detuvo con un chirrido metálico que resonó en sus oídos como un eco del pasado, recordándole las despedidas y las promesas que había dejado atrás. Al bajar, se encontró rodeada por los edificios y las calles familiares, aunque todo parecía más pequeño, más apagado, como si el tiempo hubiera drenado la vida de ese lugar que una vez fue su hogar. Respiró profundamente, dejando que el aire de su ciudad le llenara los pulmones, trayendo consigo un torbellino de recuerdos. Clara caminó por la calle principal, observando las tiendas, los cafés y los parques. Cada rincón parecía susurrarle historias de su juventud. Allí estaba la cafetería donde solía reunirse con sus amigos después de la escuela, el parque donde solía leer bajo la sombra de los árboles, y la librería donde compró su primer libro de poesía. Todo estaba igual y, sin embargo, nada era lo mismo. Las risas, los susurros, y los secretos compartidos con su amiga Mariana parecían flotar en el aire, como ecos atrapados en el tiempo. Entró en un café pequeño, el mismo en el que tantas veces se había refugiado para escapar de los problemas de la adolescencia. El aroma del café era fuerte, y la envolvía con una calidez que casi la hacía sentir en casa. Se sentó en una mesa junto a la ventana y pidió un café negro, como siempre lo había hecho. Mientras esperaba, sus pensamientos volvieron inevitablemente a Mariana, su mejor amiga de aquellos años, y el error que había separado sus caminos. Unos minutos después, escuchó una voz conocida. Al girarse, vio a Raúl, otro viejo amigo, un hombre de cabello canoso y ojos amables, que la miraba con sorpresa y una sonrisa nostálgica. Raúl se acercó con una sonrisa que revelaba la sorpresa y la alegría de verla después de tanto tiempo. «Clara», exclamó con un tono de incredulidad. «¿Eres tú?». Clara sonrió y se puso de pie, abrazando a Raúl. Era extraño volver a ver a alguien que había compartido tantos momentos de su vida, alguien que había estado ahí en sus momentos felices y tristes. «Raúl». «Sí, soy yo», respondió con una risa nerviosa. «Han pasado años, ¿verdad?». «Demasiados», dijo él, mirándola con cariño. «¿Qué haces aquí? Pensé que habías desaparecido para siempre». Clara dudó un momento antes de responder. No quería entrar en detalles, al menos no aún, pero sabía que la verdad eventualmente saldría a la luz. «Digamos que vine a resolver asuntos pendientes», dijo finalmente, con una mirada evasiva. Raúl la miró en silencio, como si intentara descifrar las palabras que no estaba diciendo. Finalmente, asintió con comprensión. «Todos tenemos asuntos pendientes», murmuró. «¿Y ya has visto a Mariana?». El nombre de Mariana resonó en sus oídos como un golpe inesperado. Sintió como una punzada de culpa se clavaba en su pecho. Negó con la cabeza, incapaz de responder de inmediato. Raúl pareció captar la incomodidad en su rostro y cambió de tema, aunque su mirada permanecía inquisitiva. Hablaron de cosas triviales durante un rato, de la gente del pueblo, de los cambios que habían ocurrido en los últimos años, de la vida en general. Sin embargo, Clara sentía que el fantasma de Mariana se cernía sobre cada palabra, cada mirada de Raúl, cada silencio que caía entre ellos. Finalmente, Raúl dejó escapar un suspiro y apoyó su mano sobre la de Clara, mirándola con una mezcla de tristeza y comprensión. «Mira, Clara, sé que el pasado es un lugar difícil de visitar, pero si volviste, imagino que es porque quieres encontrar algo de paz, ¿no es así?». Clara bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de los ojos de Raúl. Sabía que él estaba en lo cierto, pero reconocerlo en voz alta hacía que todo se volviera más real, más inevitable. «Sí, Raúl, vine a buscar paz. Y para eso, tengo que enfrentarme a los errores que cometí. Pero no sé si estoy lista». Raúl asintió lentamente y retiró su mano, dándole el espacio que parecía necesitar. «Nadie está realmente listo para enfrentar el pasado, Clara. Pero a veces, la paz que buscamos depende de los pasos que estamos dispuestos a dar hacia él». Después de esa conversación, Clara salió del café con una sensación de inquietud que la acompañaba como una sombra. Caminó sin rumbo por las calles, dejándose llevar por los recuerdos y por la culpa que comenzaba a resurgir con fuerza. Pasó frente a la casa de Mariana, un lugar que ahora parecía vacío y desprovisto de la alegría que alguna vez había conocido. Se detuvo un momento, observando las ventanas cerradas, preguntándose si alguna vez podría enfrentarse a ella.
De regreso a su habitación en el pequeño hotel donde se hospedaba, Clara encontró un sobre blanco deslizado por debajo de la puerta. Su corazón se aceleró al ver su nombre escrito a mano en letras que le resultaban vagamente familiares. Al abrirlo, encontró una fotografía vieja, una instantánea de su juventud que la mostraba junto a Mariana, riendo despreocupadamente en una tarde soleada. Debajo de la foto, alguien había escrito con tinta azul: "Nunca es tarde para empezar de nuevo". Las palabras en el papel la golpearon como una ola, llenándola de emoción y de miedo al mismo tiempo. Sentía que el pasado la llamaba, que la invitaba a desenterrar aquello que había enterrado hacía tanto tiempo. La imagen en la fotografía le recordaba un momento en que ambas eran inseparables, en que las risas y las promesas compartidas parecían ser eternas. Con un suspiro tembloroso, Clara dejó caer la fotografía sobre la cama y se llevó las manos al rostro, sintiendo como las lágrimas comenzaban a surgir sin que pudiera controlarlas. Sabía que ese era solo el principio, el primer paso en un camino que probablemente sería doloroso, pero necesario. A medida que las lágrimas caían, Clara comenzó a recordar el día en que todo se rompió, el momento exacto en que su amistad con Mariana se fracturó y ella decidió huir en lugar de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Era como si su corazón le estuviera mostrando la herida abierta que había intentado ignorar durante tanto tiempo. La fotografía, con sus palabras sencillas y directas, la había hecho darse cuenta de que no podía escapar más. Había vuelto a esta ciudad para buscar paz, pero entendía que la paz solo llegaría cuando enfrentara su pasado, cuando buscara el perdón y lo aceptara, independientemente de si Mariana estaba dispuesta a otorgarlo o no. Esa noche, Clara se acostó con la fotografía en la mano, dejando que sus pensamientos vagaran entre los recuerdos de su juventud y las posibilidades del mañana. Sabía que el camino hacia el perdón sería difícil, que las heridas del pasado no cicatrizan de la noche a la mañana. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba lista para intentarlo. Mientras cerraba los ojos, susurró una promesa para sí misma y para la memoria de aquella amistad que había perdido: "Voy a hacer lo que sea necesario para encontrar la paz, Mariana. No importa cuánto tiempo me lleve, no importa lo que tenga que enfrentar, esta vez, no voy a huir". Capítulo 2. La herida abierta. Clara despertó con los primeros rayos del sol acariciando su rostro. La habitación en el pequeño hotel era modesta, casi austera, pero tenía una atmósfera cálida que le daba un poco de consuelo en medio de toda la tensión que sentía. Sentada en la cama, sostuvo entre sus manos la fotografía de ella y Mariana, aquella imagen que había encontrado bajo su puerta la noche anterior. Allí estaban las dos, tan jóvenes, tan llenas de sueños, tan convencidas de que nada las podría separar. Mirar sus rostros le producía una mezcla de nostalgia y tristeza. ¿Cómo llegaron a ese punto de separación? ¿Cuándo se rompió todo de una forma tan irremediable? Después de un desayuno ligero y sin mucho apetito, Clara salió del hotel y se dirigió a la estación de autobuses. Había pasado parte de la noche anterior investigando el paradero de Mariana, contactando a viejos conocidos y, finalmente, con la ayuda de Raúl, había conseguido una dirección. Su corazón latía rápido mientras esperaba el autobús, y cuando finalmente subió y encontró un asiento, intentó distraerse observando el paisaje que pasaba por la ventana. Pero su mente, como siempre, la traicionaba y volvía una y otra vez a sus recuerdos. Recordaba el día en que todo cambió. Ese momento doloroso y confuso en el que su amistad con Mariana se rompió como un cristal. A lo largo de los años, había intentado enterrar ese recuerdo, huir de la culpa que la acompañaba siempre, como una sombra que nunca desaparecía del todo. Había intentado llenar su vida con trabajo, con relaciones superficiales, con viajes que la mantuvieran en movimiento, pero nada había funcionado. La culpa seguía ahí, latente, recordándole que en algún momento tendría que regresar y enfrentar las consecuencias de sus actos. El viaje en autobús se le hizo eterno, y cada kilómetro recorrido aumentaba su ansiedad. ¿Qué esperaba lograr con esto? ¿Realmente creía que, después de tantos años, Mariana podría perdonarla? ¿O estaba buscando, en realidad, una forma de perdonarse a sí misma? Sabía que la respuesta era compleja, y que tal vez nunca encontraría paz si no enfrentaba los errores que la habían llevado hasta aquí. Finalmente, el autobús llegó a la pequeña comunidad donde Mariana vivía ahora. Clara descendió con una mezcla de nerviosismo y expectativa. Era un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza y con un ambiente casi apacible. Preguntó a algunos vecinos y pronto llegó a una casita de paredes blancas y techo de tejas rojas, rodeada de un jardín de flores coloridas. Era el tipo de hogar sencillo y acogedor que siempre había imaginado para Mariana. La casa parecía reflejar su esencia, aquella parte de Mariana que siempre había valorado las cosas simples y genuinas. Clara se quedó de pie frente a la puerta, observando cada detalle del lugar, como si intentara capturar algo de la vida de su amiga antes de tocar el timbre. Respiró profundamente,
tratando de calmar sus nervios, y finalmente, con la mano temblorosa, llamó a la puerta. Escuchó pasos desde dentro, y después de unos segundos, la puerta se abrió. Allí estaba Mariana, con el cabello recogido en una trenza suelta y el rostro ligeramente marcado por el tiempo. Sus ojos, esos ojos que Clara recordaba tan bien, la miraban con una mezcla de sorpresa, desconfianza y algo de dolor. «Clara», murmuró Mariana, como si le costara creer que realmente estaba ahí, de pie en su puerta. «Hola, Mariana», respondió Clara, esforzándose por mantener la compostura, aunque sentía que en cualquier momento podría quebrarse. Mariana permaneció en silencio, observándola con una expresión cautelosa. Había una barrera entre ellas, una distancia que ninguna de las dos parecía saber cómo superar. El silencio se prolongó, y Clara sintió que el peso de la culpa aumentaba con cada segundo. «¿Qué haces aquí?», preguntó Mariana finalmente. Su tono era seco, casi cortante. «Después de tanto tiempo, ¿esperas que simplemente te reciba?». Clara bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de los ojos de Mariana. Sabía que sus palabras eran justas, y que merecía cada una de ellas. «Sé que ha pasado mucho tiempo, y entiendo si no quieres verme», dijo Clara con voz temblorosa. «Pero vine porque necesito pedirte perdón, Mariana. No puedo seguir huyendo de lo que hice. Te lastimé, y nunca he dejado de arrepentirme». Mariana frunció el ceño, cruzando los brazos como si necesitara protegerse de la presencia de Clara. «¿Perdón?», repitió Mariana, y su tono era casi un susurro lleno de reproche. «Clara, tú te fuiste y seguiste adelante con tu vida, mientras yo me quedé aquí, tratando de recoger los pedazos de lo que destruiste. ¿De qué sirve tu perdón ahora?». Las palabras de Mariana eran como puñales que se clavaban en su pecho, y Clara sintió como sus fuerzas flaqueaban. Sabía que nada que dijera podría borrar el dolor que había causado, y la realidad de esa verdad la hacía sentir pequeña. «No espero que me perdones de inmediato, Mariana. Solo quiero que me des la oportunidad de enmendar, aunque sé que no puedo cambiar lo que pasó», respondió Clara, con lágrimas amenazando con escapar. Mariana suspiró, desviando la mirada por un momento, como si tratara de contener una mezcla de emociones. El silencio entre ellas era pesado, lleno de palabras no dichas, de heridas que seguían abiertas después de tantos años. «Clara, no sé si puedo perdonarte», dijo finalmente Mariana, en voz baja. «Lo que hiciste dejó una marca en mí, una marca que no se borra con disculpas. Me quitaste algo importante, algo que no puedo recuperar». Clara asintió, sintiendo como sus palabras le dolían en lo más profundo. Sabía que no tenía derecho a pedir perdón, pero también sabía que no podía rendirse. «Entiendo, Mariana. No espero que me perdones ahora, ni siquiera sé si lo merezco. Pero quiero ganarme tu confianza, quiero demostrarte que he cambiado. Vine aquí para hacer lo correcto, aunque sea tarde». Mariana la observó en silencio, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y algo de curiosidad. Finalmente, después de un momento, habló. «Si realmente quieres demostrar que has cambiado, hay algo que puedes hacer». Clara sintió una chispa de esperanza, una luz tenue en medio de la oscuridad que había cargado por tanto tiempo. Se inclinó hacia adelante, esperando las palabras de Mariana. «Estoy trabajando en un proyecto comunitario. Ayudo a mujeres en situaciones difíciles. Si realmente quieres hacer algo significativo, ven y ayúdame», dijo Mariana. «Quizá, al ver el impacto en la vida de otros, puedas empezar a entender lo que significa el perdón». Clara asintió, sintiendo como una nueva determinación se formaba en su corazón. Sabía que el camino hacia el perdón sería largo y difícil, pero estaba dispuesta a recorrerlo. Acompañar a Mariana en ese proyecto era el primer paso para enmendar sus errores, el primer paso hacia la redención que tanto anhelaba. Las dos mujeres se miraron en silencio, como si ese acuerdo tácito fuera el inicio de algo que ambas necesitaban. Mientras Clara salía de la casa de Mariana, una parte de su carga se sentía un poco más ligera. Sabía que el proceso de perdón no sería inmediato, y que aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez en años, sentía que estaba en el camino correcto. Capítulo 3. El encuentro. Clara despertó temprano, con los primeros rayos del sol colándose por la ventana. Había dormido poco, recordando cada palabra que Mariana le había dicho la noche anterior. Esa oportunidad, pequeña y frágil, era su única posibilidad para demostrar que había cambiado, que deseaba sinceramente hacer las cosas bien. Se vistió con ropa cómoda, pensando en el trabajo que harían en el centro comunitario. Mariana le había mencionado que trabajarían en el jardín, y aunque no era experta en ese tipo de tareas, estaba decidida a aprender. Al llegar al centro, el edificio ya estaba lleno de vida. Las paredes exteriores, pintadas de colores vibrantes, y el jardín de la entrada le daban un aire acogedor.
Clara observó a las mujeres y a los niños que se movían con naturalidad por el lugar, como si estuvieran en su propia casa. Se sintió un poco fuera de lugar, pero sabía que no estaba ahí por comodidad, sino para reconstruir algo más importante. Cruzó la entrada y sus ojos se encontraron con los de Mariana, quien organizaba materiales en una mesa. Su expresión era seria, enfocada. Clara sintió una mezcla de admiración y nostalgia, recordando a la Mariana comprometida y apasionada que siempre había conocido. Sin embargo, también vio algo nuevo en ella, una fortaleza nacida de los años de distancia. Clara comprendió en ese momento cuánto había perdido al alejarse. Mariana levantó la mirada y le dedicó un leve asentimiento. No había sonrisas, pero tampoco frialdad. Clara interpretó el gesto como una tregua, un permiso para acercarse y participar. Respiró hondo y caminó hacia ella, sintiendo que cada paso era un avance hacia la reconciliación. «Gracias por venir», dijo Mariana con un tono neutral. «Hoy trabajaremos en el jardín con las mujeres del grupo. Vamos a preparar la tierra para sembrar algunas hortalizas y flores. Este proyecto es más que aprender a cultivar, para ellas, es una forma de ganar independencia». Clara asintió, percibiendo la seriedad en las palabras de Mariana. Sabía que para ella este jardín representaba algo importante. Sin más palabras, Mariana le señaló las herramientas que necesitaría y luego se unió al grupo de mujeres que ya comenzaba a trabajar en el jardín. Clara observó el ambiente, notando la variedad de rostros a su alrededor, mujeres mayores, con manos curtidas, y jóvenes con expresiones llenas de curiosidad. Cada una de ellas parecía llevar consigo una historia, una vida que se reflejaba en sus gestos y en sus miradas. Clara se sintió algo intimidada, preguntándose si realmente encajaría en ese lugar. Con las herramientas en mano, Clara comenzó a trabajar en silencio, siguiendo las indicaciones de Mariana y observando con atención lo que hacían las demás. Al principio, sus movimientos eran torpes, pero poco a poco fue encontrando un ritmo, sintiendo que cada acción la ayudaba a integrarse en ese espacio. La tierra húmeda y oscura tenía un aroma familiar que le traía recuerdos de su infancia, de las tardes en el jardín de su abuela. Ese simple acto de trabajar la tierra le brindaba una calma inesperada, como si cada paso la conectara con su propia historia y con ese nuevo comienzo que tanto anhelaba. A medida que trabajaba, algunas mujeres comenzaron a charlar entre ellas, compartiendo historias y risas. Clara las escuchaba en silencio, fascinada por la confianza que parecía unirlas. Para ellas, ese espacio era más que un lugar de trabajo, era un refugio, un espacio seguro donde podían ser ellas mismas. Pronto, una mujer mayor de rostro amable y manos arrugadas se acercó a Clara con una sonrisa cálida. «No te había visto antes, hija. ¿Eres nueva en el grupo?», le preguntó con curiosidad. Clara se sorprendió de que alguien le hablara directamente, pero rápidamente respondió con una sonrisa agradecida. «Sí, es mi primer día aquí. Estoy ayudando a Mariana», respondió, aún un poco insegura. La señora asintió con una sonrisa comprensiva. «Mariana es una buena persona, ¿sabes? Ha hecho mucho por nosotras. Este lugar es como un segundo hogar. Nos enseña a cuidarnos, a querernos. Para mí, es como una hija», dijo la señora, y en sus palabras había un tono de gratitud que conmovió profundamente a Clara. Escuchar esas palabras fue un golpe inesperado. Ver cómo Mariana había transformado la vida de esas mujeres le hacía ver cuánto había cambiado. Durante años, Clara había estado ausente de esa parte de la vida de su amiga, de esa transformación que la había convertido en una figura de apoyo y fortaleza para tantas mujeres. La jornada continuó, y Clara siguió trabajando junto a ellas, sintiéndose cada vez más integrada. Mariana supervisaba cada detalle, ofreciendo palabras de aliento, ayudando a quienes lo necesitaban. Clara la observaba con respeto, impresionada por la dedicación que proyectaba y reconociendo la fuerza que había desarrollado. Le impactaba ver cómo Mariana había logrado convertir su propio dolor en un propósito, en una misión que iba más allá de sí misma. En un momento, mientras ambas trabajaban en silencio en una esquina del jardín, Mariana se acercó a Clara y, sin mirarla directamente, habló en voz baja. «Para estas mujeres, este jardín es mucho más que un simple espacio verde. Es una manera de recuperar el control sobre sus vidas, de recordar que son capaces de construir algo con sus propias manos. La mayoría de ellas ha pasado por situaciones difíciles, y este proyecto les devuelve la esperanza». Clara asintió, comprendiendo la profundidad de las palabras de Mariana. Sabía que para ella, este trabajo no era solo una actividad, era una forma de sanar, de ayudar a otras a sanar también. «Lo sé, Mariana. Y quiero ayudarte. No solo por ti, sino porque siento que necesito hacer algo que realmente valga la pena», dijo Clara, y en su voz había una sinceridad que ella misma no esperaba. Mariana no respondió de inmediato. La miró en silencio,
evaluando la autenticidad de sus palabras. Finalmente, asintió ligeramente y continuó con su tarea. Para Clara, ese pequeño gesto era una señal de que, tal vez, podrían empezar a reconstruir la confianza que tanto deseaba recuperar. La jornada avanzó, y al final del día, cuando las mujeres comenzaron a despedirse y recoger sus cosas, Clara se sentía agotada físicamente, pero con una satisfacción profunda. Había sido un día de trabajo duro, pero también de conexión, de aprendizaje, de abrirse a una realidad que antes no comprendía. Mientras recogía las herramientas, una joven del grupo se le acercó y le dio una pequeña flor que había recogido del jardín. «Para que recuerdes este día», le dijo, sonriendo tímidamente. Clara aceptó la flor con una sonrisa, sintiendo una calidez en su corazón que no había experimentado en mucho tiempo. Guardó la flor con cuidado y, antes de irse, buscó a Mariana para despedirse. «Gracias por dejarme estar aquí hoy, Mariana. Sé que esto es solo el comienzo, pero quiero que sepas que estoy dispuesta a hacer lo necesario para demostrarte que he cambiado». Mariana la miró en silencio, sus ojos reflejaban una mezcla de emociones, pero finalmente asintió. «Lo sé, Clara. Solo el tiempo dirá si realmente estás lista para ser parte de esto. Pero hoy diste un buen paso». Con esas palabras, Clara sintió una chispa de esperanza, algo que le daba fuerzas para seguir adelante. Mientras salía del centro comunitario y respiraba el aire fresco de la tarde, se dio cuenta de que, por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo significativo, algo que realmente importaba. Y aunque sabía que el camino hacia el perdón sería largo, ese día había dado el primer paso en la dirección correcta. Capítulo 4. Redención a través del servicio. Clara llegó al centro comunitario cuando el sol apenas comenzaba a salir. La brisa fresca de la mañana y los primeros rayos de luz le daban una sensación de paz que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Después de sus primeros días en el centro, había comenzado a darse cuenta de que este lugar era mucho más que un refugio para otras personas, era también un espacio de sanación para ella misma. Mariana apareció con una caja llena de hilos, cuentas y telas. Al verla, Clara sintió una mezcla de nervios y entusiasmo. Aunque aún percibía cierta distancia en la manera de hablar de su amiga, notaba también pequeños gestos de apertura que le daban esperanza. Mariana se acercó y le explicó el plan del día. Trabajarían en la creación de productos de artesanía que venderían en el mercado local, y lo recaudado ayudaría a mantener el centro y apoyar a las mujeres del grupo. Clara siguió a Mariana hasta la sala de actividades, donde varias mesas estaban llenas de materiales para las artesanías. Las mujeres fueron llegando poco a poco, saludándose entre sí y tomando sus lugares con una familiaridad que reflejaba la cercanía que compartían. Mariana se dirigió al grupo, su voz firme y serena captando la atención de todas. «Hoy continuaremos con las artesanías para el mercado. Cada pieza es especial, es una expresión de lo que somos y de lo que podemos crear juntas. Recuerden que si necesitan ayuda, estamos aquí para apoyarnos unas a otras». Clara observó a Mariana con admiración, maravillada por su capacidad para crear un ambiente de colaboración y unidad. Se sentó junto a Rosa, la joven que le había enseñado a hacer brazaletes el día anterior. «¿Lista para seguir aprendiendo?», bromeó Rosa, mientras le pasaba unos hilos de colores y cuentas. Clara rió, agradecida por la amabilidad de Rosa. «Lista. Aunque no soy la mejor en esto, haré lo mejor que pueda. Aquí nadie es perfecta, Clara. Lo importante es disfrutar el proceso y aprender unas de otras». Clara comenzó a trabajar en unos brazaletes, concentrándose en los nudos y la combinación de colores. Con cada movimiento, sentía que se sumergía en una especie de tranquilidad que hacía tiempo no experimentaba. Las conversaciones alrededor de la mesa fluían con naturalidad. Las mujeres hablaban de sus vidas, sus familias, sus sueños y también sus miedos. Clara escuchaba atentamente, sintiéndose privilegiada de poder formar parte de ese espacio íntimo donde cada una compartía su historia sin temor. Laura, una mujer mayor con una expresión serena y amable, comenzó a contar cómo había llegado al centro después de una situación complicada. Clara la escuchaba con atención, conmovida por la fortaleza de esta mujer que, a pesar de sus dificultades, había encontrado una nueva razón para sonreír. «Este lugar es como un hogar para mí», dijo Laura, mirando a las demás con gratitud. «Cuando llegué aquí, no sabía qué hacer ni a quién acudir. Pero Mariana me ayudó a darme cuenta de que aún tenía algo que ofrecer, algo que podía construir con mis propias manos». Clara miró a Mariana, quien en ese momento ayudaba a otra mujer a organizar unas cuentas. Sentía una mezcla de admiración y tristeza al ver cuánto había cambiado su amiga, cuánto había crecido en su ausencia. «Mariana es increíble», murmuró Clara, volviendo la vista a Laura. «Yo misma estoy aprendiendo mucho de ella en estos días». Rosa, que escuchaba la conversación, asintió. «Sí, pero también nos enseña a encontrar nuestra propia fortaleza».
Nos ha demostrado que todas llevamos dentro algo valioso, solo necesitamos el lugar adecuado para descubrirlo. Esas palabras tocaron una fibra sensible en Clara. Sabía que su vida hasta ese momento había estado llena de huidas, de intentos por evitar enfrentarse a sus errores. Ahora, estando ahí, sentía que por fin estaba empezando a descubrir ese espacio para enfrentarse a su propio pasado y a sanar. Las horas pasaron rápidamente mientras las mujeres trabajaban en sus piezas de artesanía. Clara comenzó a sentirse más cómoda, como si realmente formara parte del grupo. Cada vez que una mujer se reía o compartía una anécdota, Clara se sumergía más en el ambiente cálido y seguro que el centro ofrecía. Por momentos, se olvidaba de su culpa y de sus miedos, y simplemente disfrutaba de estar rodeada de personas que, como ella, buscaban sanar y construir algo nuevo. Al final de la jornada, cuando ya tenían una gran cantidad de piezas listas para el mercado, Mariana se acercó a Clara. «Veo que te estás adaptando bien», comentó, su expresión mostrando una pequeña sonrisa de aprobación. Clara sintió una oleada de felicidad al notar el gesto. «Me gusta estar aquí, Mariana. Siento que estoy aprendiendo mucho, no solo sobre las artesanías, sino también sobre mí misma». Mariana la miró por un instante, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. «Este lugar tiene ese efecto. Nos ayuda a reconectar con partes de nosotras que creíamos perdidas». Clara asintió, sintiendo que poco a poco las barreras entre ellas comenzaban a desvanecerse. «Mariana, quiero que sepas que estoy aquí para quedarme, para ayudar en lo que pueda. Sé que aún tengo mucho que demostrar, pero estoy dispuesta a hacerlo». Mariana la miró con calma, como si procesara cada palabra. «Lo sé, Clara. El tiempo dirá cómo avanzan las cosas. Por ahora, me alegra que estés aquí y que las mujeres te hayan aceptado. Eso es un buen comienzo». Esa noche, de regreso en su habitación, Clara abrió el cuaderno que Mariana le había dado y comenzó a escribir. Las palabras fluían de forma natural, como si hubieran estado esperando salir desde hace tiempo. Escribió sobre sus miedos, sus arrepentimientos, y también sobre su esperanza de reconstruir su relación con Mariana y con ella misma. Al plasmar sus pensamientos en el papel, sentía que liberaba parte del peso que había cargado durante años. Al día siguiente, Clara llegó al centro con una energía renovada. Ese día ayudaría a organizar el mercado local donde venderían las artesanías. Mientras preparaban las mesas y colgaban los carteles, Clara notaba cómo las mujeres la incluían cada vez más en sus conversaciones. Se sentía parte del equipo, y durante el mercado, interactuó con los visitantes, explicando el propósito del centro y la historia detrás de cada pieza que vendían. Ver la respuesta positiva de la comunidad le dio una nueva perspectiva sobre el valor de ese espacio. Al final del día, el mercado había sido un éxito. Las mujeres celebraron con abrazos y risas, satisfechas por el trabajo realizado. Mariana se acercó a Clara, y por primera vez, le sonrió con calidez. «Hiciste un gran trabajo hoy. Gracias por tu dedicación», le dijo. Clara sintió una mezcla de alegría y gratitud. «Gracias a ti por darme esta oportunidad. Realmente significa mucho para mí». Mariana asintió y compartieron un momento de comprensión, como si por fin comenzaran a dejar atrás el pasado. «He notado tu esfuerzo, Clara», dijo Mariana después de una pausa. «No es fácil enfrentar el pasado, pero estás dando pasos importantes». Clara asintió, emocionada. «Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para enmendar mis errores. Quiero recuperar tu confianza». Mariana la miró con una mezcla de serenidad y apertura. «El perdón es un camino difícil para ambas, pero siento que estamos avanzando en la dirección correcta». Esa noche, Clara volvió a escribir en su cuaderno, llenando páginas con sus pensamientos y experiencias del día. Cada palabra que escribía parecía traerle un poco de paz, como si estuviera reconstruyendo lentamente su vida. Capítulo 5. El peso del pasado. Clara llegó al centro comunitario con una mezcla de inquietud y esperanza. Había sentido que cada día en el centro le ayudaba a reconstruir su relación con Mariana y a sanar partes de sí misma que había mantenido ocultas durante mucho tiempo. Sin embargo, había algo que aún le pesaba en el corazón. Las palabras que nunca había dicho, el dolor y la culpa que la habían llevado hasta ahí, y el motivo verdadero por el que había buscado a su amiga después de tantos años. Al llegar, Clara encontró a Mariana en la pequeña oficina, organizando papeles y materiales para las actividades del día. Mariana levantó la vista y le dirigió una sonrisa leve, un gesto que en otro tiempo hubiera sido insignificante, pero que ahora significaba mucho para Clara. Se sentía agradecida por cada pequeño avance en su relación, cada señal de que poco a poco estaban volviendo a acercarse. Sin embargo, sentía que no sería justo seguir avanzando sin haber confesado lo que la atormentaba. Decidió esperar el momento adecuado y ayudar en las actividades programadas para ese día.
Las mujeres del grupo ya comenzaban a llegar, y había una atmósfera alegre en el centro, llena de risas y murmullos de conversación. Clara se unió a ellas, ayudando lo que podía, y se sintió gratificada al ver cómo sus habilidades habían mejorado desde que comenzó a trabajar en el centro. Las mujeres la trataban como una más, y ese sentimiento de pertenencia le daba fuerzas. Mientras se ocupaba en una de las mesas con unas artesanías, observaba de reojo a Mariana, quien se movía con soltura, ayudando y dirigiendo cada actividad. La admiraba profundamente, y aunque sabía que su amiga le había dado una segunda oportunidad, también sabía que había mucho en el pasado que aún no habían resuelto. El recuerdo de aquella ruptura, de las palabras que nunca había dicho, le daba vueltas en la mente, haciéndola dudar. Pero no quería permitir que el miedo la paralizara. Sabía que tenía que hablar con Mariana, enfrentar ese momento aunque fuera doloroso. La oportunidad llegó más tarde, cuando las actividades terminaron y el centro comenzaba a vaciarse. Las mujeres se despidieron entre abrazos y promesas de verse al día siguiente, y Clara se quedó ayudando a recoger los materiales y a limpiar. Al final, solo quedaban ella y Mariana. Clara sintió como su corazón latía con fuerza, y mientras guardaba las últimas cosas, respiró hondo para reunir el valor que necesitaba. «Mariana, ¿podemos hablar un momento?», preguntó, tratando de mantener la voz firme, aunque por dentro sentía una tormenta de emociones. Mariana la miró con un gesto serio, como si intuyera que se trataba de algo importante. Asintió y se sentaron en una de las mesas, en el silencio que el centro ofrecía una vez vacío. Clara sintió que el peso de los años y de la distancia entre ambas se hacía presente, como si todo lo que había callado estuviera ahí, esperando el momento de salir. «Sé que he estado aquí ya algunos días, y que poco a poco hemos vuelto a acercarnos», comenzó Clara, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Y de verdad aprecio cada momento que me has permitido compartir aquí, cada oportunidad que me has dado de estar cerca de ti y de este lugar que has creado. Pero, hay algo que he cargado durante mucho tiempo y que necesito decirte, algo que en su momento no tuve el valor de enfrentar». Mariana la miró en silencio, su expresión calmada, aunque había una cierta tensión en su mirada, como si también supiera que esa conversación era inevitable. Clara respiró profundamente y continuó. «La verdad es que nuestra ruptura no fue solo un error ni una discusión que salió de control. Fue una serie de decisiones que tomé, decisiones de las que me arrepiento profundamente. En aquel entonces no supe ver el daño que estaba causando, no supe darme cuenta de cómo mi orgullo y mi egoísmo nos estaban separando». Mariana asintió, sin interrumpirla, permitiendo que Clara se expresara por completo. «Después de que nos alejamos, intenté convencerme de que era lo mejor, de que seguir adelante sin enfrentar lo que había hecho era una solución. Pero en el fondo, sabía que estaba huyendo. Pasé todos estos años con ese peso en el corazón, pensando lo que perdí, en lo que destruí por mi propio miedo. Y ahora que estoy aquí, frente a ti, siento que es el momento de decirlo y de pedirte perdón, aunque sé que las palabras no pueden cambiar el pasado». Clara bajó la mirada, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. Hablaba con un nudo en la garganta, dejando salir cada palabra como si fuera una herida abierta que necesitaba sanar. «No espero que me perdones de inmediato, y entiendo si nunca puedes hacerlo. Solo quería que supieras que, desde el fondo de mi corazón, lamento el daño que te hice y el tiempo que perdimos». Hubo un largo silencio. Clara mantenía la vista baja, sin atreverse a mirar a Mariana, esperando, temiendo la respuesta. Finalmente, escuchó a su amiga suspirar profundamente y levantar la voz, con un tono suave pero firme. «Clara, siempre supe que algún día íbamos a tener esta conversación. Y debo decirte que, aunque me dolió lo que pasó, también he tenido tiempo para sanar. El dolor y el rencor que sentí en su momento se han ido transformando en algo diferente, en algo más profundo. Aprendí que el perdón no solo es algo que das a los demás, sino algo que te das a ti misma. Y he intentado perdonarme a mí también, por el dolor que sufrí y por lo que dejamos atrás». Clara levantó la vista, sorprendida por la claridad y la paz en las palabras de Mariana. Sentía que una parte de ella se aliviaba, aunque el dolor seguía ahí, recordándole la importancia de lo que estaban compartiendo. «Sé que hemos cambiado mucho, ambas. Y también sé que el perdón no es algo que simplemente sucede», continuó Mariana. «Es algo que se construye, día a día, con cada acto, con cada palabra. Y aunque no puedo prometerte que todo será como antes, puedo decirte que estoy dispuesta a construir algo nuevo contigo, algo que quizás sea diferente, pero que también puede ser significativo». Clara asintió, sintiendo que las lágrimas finalmente caían, aunque esta vez no eran de tristeza, sino de alivio, de gratitud. «Gracias, Mariana. De verdad, gracias por escucharme y por darme esta oportunidad. No sabes cuánto significa para mí». Ambas se quedaron en silencio por un momento, permitiendo que las palabras y las emociones flotaran en el aire.
Era como si una barrera invisible se hubiera roto, como si finalmente hubieran abierto una puerta hacia un nuevo comienzo. Clara sentía que, aunque el pasado siempre estaría ahí, ese momento marcaba el inicio de algo diferente, una oportunidad para reconstruir. Después de un rato, Mariana le ofreció una leve sonrisa. «Bueno, tenemos un centro que organizar, ¿no?», dijo, volviendo a su tono habitual, pero con una calidez en su mirada que antes no estaba. Clara rió suavemente, secándose las lágrimas y sintiendo una ligereza que hacía tiempo no experimentaba. «Sí, claro. Hay mucho que hacer», respondió con una sonrisa. Ambas se pusieron de pie y comenzaron a organizar las cosas en silencio, cada una con sus propios pensamientos, pero sintiéndose más unidas que nunca. El centro comunitario seguía siendo un lugar de trabajo, de esfuerzo y dedicación, pero ahora también era un lugar donde Clara sentía que había encontrado su propio espacio para sanar y comenzar de nuevo. Capítulo 6. La prueba de la amistad. Las semanas pasaron y cada día en el centro comunitario fortalecía el vínculo entre Clara y Mariana. Clara se sentía más cómoda en ese espacio y más integrada al grupo de mujeres que confiaban en ella y la trataban como una amiga. El trabajo diario y las actividades compartidas habían hecho que Clara sintiera, por primera vez en años, que pertenecía a algo. Su relación con Mariana seguía siendo un proceso de reconstrucción, pero cada conversación, cada pequeño gesto, les mostraba que había posibilidades de sanar sus heridas. Una mañana, Mariana le pidió que la acompañara a una reunión importante en la alcaldía. Estaban gestionando fondos para el centro y buscaban apoyo de las autoridades locales. Clara se sintió honrada y nerviosa a la vez. Era una señal de confianza que Mariana le permitiera estar a su lado en un momento tan importante. Se vistió con esmero y preparó algunos materiales para presentar el trabajo del centro y los proyectos que querían implementar. Sabía que era una oportunidad de demostrarle a Mariana que estaba comprometida, no solo con su relación, sino con el trabajo que ambas compartían. Al llegar a la alcaldía, fueron recibidas por un grupo de funcionarios que las guiaron a una sala de reuniones. Clara se sentía ansiosa, pero también emocionada. Al ver a Mariana hablar con seguridad sobre el impacto del centro y la importancia de apoyar a las mujeres de la comunidad, se dio cuenta de la pasión que su amiga ponía en cada palabra. Mariana hablaba con determinación, describiendo el trabajo que hacían y la transformación que el centro había generado en la vida de muchas personas. Clara escuchaba con admiración, sintiéndose orgullosa de ser parte de ese esfuerzo. Sin embargo, a medida que la reunión avanzaba, los funcionarios comenzaron a hacer preguntas más difíciles. Querían saber detalles específicos de los fondos, exigían evidencias concretas del impacto que el centro estaba teniendo en la comunidad. Mariana respondía con calma, pero Clara notó que, en algunos momentos, su amiga se tensaba, como si las preguntas comenzaran a incomodarla. Cuando un funcionario insinuó que los resultados del centro no eran suficientemente tangibles como para justificar una inversión, Clara sintió una ola de indignación y decidió intervenir. «Perdón, pero me parece que no están comprendiendo el verdadero impacto de este trabajo», dijo Clara, tratando de mantener la voz firme. «Las cifras no siempre reflejan el cambio que este centro ha logrado. Aquí, mujeres que antes no tenían recursos ni apoyo han encontrado una comunidad, han aprendido habilidades y han recuperado su autoestima. Este tipo de transformación es real, aunque a veces no sea visible en un informe». El funcionario la miró con cierta sorpresa, y Clara notó que Mariana la observaba con una mezcla de sorpresa y agradecimiento. Clara continuó explicando, con ejemplos concretos de las historias que había escuchado de las mujeres del centro, de cómo el apoyo que recibían les permitía enfrentarse a situaciones difíciles y salir adelante. Cuando terminó, el ambiente en la sala parecía más relajado, y Clara sintió que su intervención había sido útil para darles una perspectiva más humana del trabajo que realizaban. Al salir de la reunión, Mariana la miró con una sonrisa sincera. «Gracias, Clara. Creo que tu intervención fue muy necesaria. A veces olvido que la burocracia no entiende la importancia de estas experiencias personales». Clara se sintió aliviada de ver que Mariana apreciaba su apoyo. Caminaban de regreso al centro, cuando Mariana la sorprendió con una propuesta. «¿Sabes, Clara? Hemos estado buscando a alguien que pueda encargarse de la administración del centro. Yo necesito concentrarme en las actividades y en las mujeres, pero hace falta alguien que pueda manejar la parte organizativa. Pensé que tú podrías ayudarnos con eso». Clara sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. La propuesta de Mariana no solo era una oportunidad de trabajo, sino un verdadero acto de confianza. Aceptar significaba comprometerse de lleno con el centro, algo que ella realmente deseaba. «Sería un honor, Mariana. De verdad me encantaría poder ayudar en todo lo que sea necesario». A partir de ese momento, Clara asumió nuevas responsabilidades. Comenzó a encargarse de la contabilidad,
a gestionar los recursos y a organizar los eventos para recaudar fondos. Cada tarea le daba un propósito y un sentido de pertenencia. Sentía que, por fin, su vida estaba encaminada hacia algo significativo, y el hecho de compartir esa misión con Mariana hacía que todo cobrara aún más valor. Sin embargo, los desafíos no tardaron en llegar. A medida que Clara se involucraba más en la administración del centro, comenzaron a surgir problemas financieros que no había previsto. Los fondos eran limitados, y aunque trabajaban incansablemente, siempre había gastos adicionales, reparaciones inesperadas y necesidades urgentes que complicaban la situación. Clara trataba de mantener el orden en las cuentas, pero a veces sentía que no era suficiente, que las dificultades crecían sin que ella pudiera controlarlas. Una tarde, mientras revisaba las finanzas, descubrió que había un déficit significativo. La situación era más crítica de lo que había imaginado, y sintió que el peso de la responsabilidad le caía encima. Sabía que debía hablar con Mariana, pero temía decepcionarla, temía que su amiga pensara que no estaba a la altura de la confianza que le había dado. Decidió esperar hasta el final del día, cuando el centro estaba vacío y solo quedaban ellas dos. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a Mariana y le mostró los documentos. «Mariana, tengo que hablar contigo sobre las finanzas del centro. Hay problemas más graves de lo que habíamos visto, y no sé si podremos cubrir todos los gastos en los próximos meses sin ayuda adicional». Mariana la miró en silencio, y Clara sintió que el peso de sus palabras llenaba la sala. Temía la reacción de su amiga, pero Mariana tomó aire y le puso una mano en el hombro. «Clara, agradezco que me lo digas. Sé que esta no es una tarea fácil, y sé que has trabajado duro para mantener todo en orden. Es un reto, pero lo enfrentaremos juntas». Clara sintió una oleada de alivio al escuchar esas palabras. Mariana no la culpaba, no le reprochaba por la situación. En cambio, le ofrecía su apoyo, su confianza. Juntas comenzaron a idear un plan para reducir los gastos y buscar más donaciones. Pasaron horas trabajando en cada detalle, discutiendo cada estrategia, y al final de la noche, ambas se sentían agotadas, pero con la esperanza de que podrían superar ese obstáculo. La dedicación que compartían en ese momento, la manera en que ambas enfrentaban el problema juntas, les mostró lo lejos que habían llegado desde que Clara llegó al centro. Ya no eran solo amigas que buscaban reconciliarse, ahora eran un equipo, un apoyo mutuo en los momentos difíciles. A la mañana siguiente, al ver a las mujeres llegar al centro, Clara sintió una renovada determinación. Sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar, pero también sabía que no estaba sola. Mariana estaba a su lado, y la relación que estaban reconstruyendo era su ancla en medio de las dificultades. Por primera vez en años, Clara se sentía en paz consigo misma y con su vida, y comprendía que el verdadero valor de su amistad con Mariana no estaba en el pasado, sino en el camino que estaban recorriendo juntas hacia el futuro. Capítulo 7. La fuerza de la unidad. Los meses en el centro comunitario pasaban entre días de trabajo intenso y desafíos que parecían no tener fin. Clara y Mariana dedicaban cada hora posible a mantener el centro en funcionamiento, a pesar de las limitaciones de recursos y de la constante incertidumbre sobre el futuro. Las mujeres que asistían al centro habían comenzado a notar el esfuerzo inquebrantable que ambas ponían en cada proyecto, y el ambiente de apoyo y gratitud que se vivía en el lugar llenaba de energía y esperanza a cada una de ellas. Sin embargo, el centro aún enfrentaba grandes dificultades económicas. A pesar de los eventos de recaudación de fondos y las donaciones, apenas lograban cubrir los gastos básicos. Clara no podía evitar sentirse preocupada, y aunque trataba de mantener el ánimo de las demás, en su interior sabía que necesitaban una solución más sólida, algo que realmente asegurara la continuidad del trabajo que estaban realizando. Mariana, por su parte, trataba de proyectar serenidad frente a las mujeres, pero Clara había llegado a conocerla tan bien que podía ver el cansancio en su rostro, el peso de las noches en vela pensando en cómo mantener todo en marcha. Una mañana, mientras Clara revisaba los estados financieros del centro, Mariana entró en la oficina con una expresión decidida. Había pasado la noche dándole vueltas a una idea que, aunque ambiciosa, le parecía su única opción para sacar adelante el proyecto. «Clara, he estado pensando», dijo, mientras se sentaba frente a ella. «Tenemos que intentar algo diferente, algo que realmente involucre a la comunidad. ¿Qué te parecería organizar un gran festival, un evento que le dé vida al centro y que muestre a todos el trabajo que hacemos aquí? Podríamos hacer talleres, exposiciones de nuestras artesanías, invitar a músicos locales, organizar actividades para los niños, algo que le recuerde a la comunidad el valor de este lugar y que los motive a apoyarnos». Clara escuchaba atentamente, y con cada palabra de Mariana, sentía como su entusiasmo crecía. Era una idea audaz, algo que requeriría mucha organización y colaboración, pero también algo que tenía el potencial de cambiar el destino del centro. Sabía que era un reto, pero sentía que era justo lo que necesitaban.
Me parece una gran idea, Mariana. Vamos a necesitar ayuda, pero si logramos involucrar a todas las mujeres y atraer a la comunidad, creo que podemos hacer algo verdaderamente especial, respondió Clara, compartiendo la emoción de su amiga. Con esa decisión, comenzaron las semanas de preparación. Clara y Mariana se dividieron las tareas. Mariana se encargaría de la logística, mientras que Clara contactaría a personas de la comunidad para invitarles a participar. Reunieron a las mujeres del centro para compartirles la idea, y al ver sus sonrisas y la emoción en sus rostros, supieron que habían tomado el camino correcto. Cada una de ellas se ofreció a ayudar en lo que fuera necesario. Algunas se encargaron de preparar artesanías y alimentos, otras asumieron la decoración y la organización de los talleres. Incluso algunos familiares y amigos de las mujeres se sumaron al esfuerzo, apoyando con materiales o simplemente ofreciendo su tiempo para ayudar a organizar el evento. Poco a poco, el centro comunitario se transformó. La energía que todos invertían en el festival llenó el espacio de colores, de movimiento y de vida. Clara y Mariana se encontraban ocupadas desde el amanecer hasta el anochecer, pero cada día sentían que el trabajo valía la pena. Ver el compromiso de cada persona y cómo el festival se hacía realidad les daba fuerzas para seguir adelante. Con cada artesanía terminada, con cada cartel colocado, sabían que estaban construyendo algo que iba más allá de un simple evento, estaban construyendo una comunidad unida por un mismo propósito. Finalmente, el día del festival llegó. Desde muy temprano, el centro comunitario estaba lleno de actividad. Las mujeres colocaron las mesas con las artesanías, organizadas en coloridas exposiciones que mostraban el esfuerzo y la creatividad de cada una. La comida preparada por las mujeres llenaba el aire con un aroma delicioso, y en una esquina del centro, un grupo de músicos afinaba sus instrumentos. Todo estaba listo. A medida que las personas llegaban al festival, el ambiente se llenaba de risas, de conversaciones y de alegría. Los visitantes exploraban cada puesto, admiraban las artesanías y escuchaban las historias de las mujeres que habían trabajado en ellas. Clara y Mariana se movían entre la multitud, saludando a las personas, asegurándose de que cada actividad se desarrollara sin problemas. Sentían una emoción indescriptible al ver cómo el centro comunitario cobraba vida de esa manera, al ver a la comunidad unida y disfrutando del trabajo que tanto esfuerzo les había costado. Durante el festival, un grupo de niños organizó una pequeña presentación de baile, improvisada pero llena de entusiasmo. Las mujeres del centro se turnaban para ofrecer talleres de manualidades y enseñaban a los asistentes a hacer pulseras, adornos y pequeñas figuras de papel. La música llenaba el ambiente, y las personas se dejaban llevar por la alegría que parecía impregnar cada rincón del lugar. Clara observaba todo con una sonrisa de satisfacción. Recordó cómo había llegado al centro, llena de dudas y de culpa, y cómo ese lugar y las personas que había conocido ahí habían transformado su vida. Había encontrado un propósito, un sentido de pertenencia que nunca antes había experimentado, y, lo más importante, había encontrado la posibilidad de sanar y de redimir sus errores junto a Mariana. Hacia la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, un hombre se acercó a Clara y a Mariana. Se presentó como el representante de una fundación local que apoyaba proyectos comunitarios y les dijo que había escuchado sobre el festival y quería conocer el trabajo del centro. Las escuchó con atención mientras le contaban la historia del centro, los logros y los desafíos que habían enfrentado, y al final, con una sonrisa, les ofreció el financiamiento que tanto necesitaban. El apoyo les permitiría no solo continuar, sino también expandir sus actividades y mejorar las instalaciones. Clara y Mariana apenas podían creerlo. Después de tanto esfuerzo, de tantas noches de preocupación y de todo el trabajo compartido, finalmente tenían la oportunidad de asegurar el futuro del centro. Se abrazaron, llenas de alegría y gratitud. Habían logrado algo que al principio parecía imposible, y lo habían hecho juntas, con el apoyo de la comunidad y de las mujeres que tanto habían dado por ese lugar. «Lo logramos, Clara», murmuró Mariana, emocionada. «No sé qué habría hecho sin ti en todo este proceso». Clara sintió que el corazón se le llenaba de alegría. Había llegado al centro buscando redención, pero había encontrado algo mucho más valioso, una comunidad, un propósito y, sobre todo, una amistad renovada. Capítulo 8. Un nuevo comienzo. El día después del festival, el centro comunitario amaneció tranquilo, como si el lugar aún estuviera descansando después de la intensa actividad del día anterior. Las mujeres que habían trabajado sin descanso para hacer del evento un éxito empezaban a llegar en grupos pequeños, todavía emocionadas por los resultados. Las sonrisas y los murmullos de satisfacción llenaban el espacio, y cada una de ellas tenía una historia que contar sobre cómo habían vivido ese día especial, sobre las personas que conocieron, las ventas que lograron y los comentarios de aliento que recibieron. Clara llegó temprano, con una sonrisa tranquila en el rostro, aún con el corazón lleno de gratitud. Sabía que lo que habían logrado no solo se trataba de un evento exitoso,
Era una prueba de la fuerza que la comunidad tenía cuando se unían por una causa común. Había mostrado a todos que el centro era mucho más que un espacio físico, era un lugar de oportunidades, de crecimiento, de apoyo mutuo y de esperanza. Mientras ayudaba a organizar los restos de la decoración y a recoger las mesas, Clara notó a Mariana observando el lugar en silencio. Su amiga, que normalmente estaba ocupada supervisando cada detalle, parecía inmersa en sus pensamientos. Clara se acercó, reconociendo en la mirada de Mariana una mezcla de satisfacción, cansancio y un profundo orgullo. «Aún no puedo creer lo que logramos ayer», dijo Mariana, sin apartar la vista del centro. Fue mucho más de lo que había imaginado. Ver a la comunidad aquí, ver cómo respondieron, fue increíble. Clara asintió, compartiendo sus emociones. «Fue hermoso, Mariana. Todo el trabajo, cada esfuerzo valió la pena. Ayer no solo aseguramos el futuro del centro, también demostramos lo que somos capaces de hacer juntas». Mariana se volvió hacia ella y le sonrió con calidez, una sonrisa que reflejaba todo lo que habían vivido juntas, los momentos difíciles y las pequeñas victorias que, poco a poco, habían construido algo fuerte entre ellas. «Gracias, Clara. No podría haberlo hecho sin ti. Has demostrado un compromiso y una dedicación que han sido fundamentales para que esto sucediera». Clara sintió una oleada de gratitud, y al mismo tiempo, una profunda paz. Había llegado al centro buscando perdón, una manera de redimirse, pero con el tiempo se había dado cuenta de que la verdadera redención no estaba en disculparse, sino en demostrar cada día que estaba dispuesta a ser mejor, a trabajar junto a Mariana y a apoyar a las mujeres del centro. Con el financiamiento asegurado, las posibilidades de crecimiento para el centro se abrieron como nunca antes. Clara y Mariana comenzaron a planear mejoras en las instalaciones y nuevas actividades que pudieran beneficiar aún más a las mujeres. Decidieron ofrecer más talleres de capacitación, como costura, cocina y administración básica, para que cada mujer pudiera desarrollar habilidades útiles para su vida diaria y también para tener más oportunidades en el ámbito laboral. Las semanas que siguieron al festival fueron de intenso trabajo, pero esta vez, el estrés que sentían era diferente. Ya no era el temor de perder el centro, sino la emoción de construir algo nuevo, algo que realmente beneficiara a cada mujer que llegaba a buscar apoyo. El centro se transformaba poco a poco, no solo físicamente, sino también en el espíritu de quienes formaban parte de él. Las mujeres que asistían a los talleres se mostraban cada vez más entusiastas, llenas de energía y con una confianza renovada en sí mismas. Con el tiempo, el centro comenzó a convertirse en un lugar de referencia para la comunidad. Personas de otras colonias y organizaciones locales se acercaban a conocer el trabajo que hacían, y pronto se sumaron voluntarios que ofrecían su tiempo para dar clases y apoyar en diferentes áreas. El proyecto que Mariana había iniciado con tanto esfuerzo y dedicación se convertía en una inspiración para muchos, un modelo de cómo el apoyo mutuo y el esfuerzo colectivo podían transformar vidas. Clara, mientras tanto, sentía que había encontrado un propósito genuino, una misión en la que realmente creía y a la que estaba dispuesta a dedicar todo su esfuerzo. Cada día en el centro era una oportunidad de aprender, de crecer y de dar algo de sí misma. Su relación con Mariana había alcanzado una profundidad que iba más allá de la amistad que habían compartido en el pasado. Ahora eran compañeras de lucha, aliadas en un proyecto que significaba mucho más que cualquier éxito personal. Un día, mientras ambas organizaban un taller de cocina, Clara se dio cuenta de lo lejos que habían llegado. Recordaba los primeros días en el centro, cuando aún sentía el peso de sus errores, de la distancia que había creado entre ella y Mariana, y de la duda sobre si algún día podría enmendar sus acciones. Ahora, mirando a su amiga, comprendía que el perdón y la reconciliación habían llegado de una manera natural, en cada acto de apoyo, en cada momento compartido y en cada sonrisa que intercambiaban. Habían construido algo más fuerte que su pasado, algo que no se basaba en olvidar lo que ocurrió, sino en aceptar que ambas habían cambiado, que habían crecido y que juntas podían lograr cosas extraordinarias. Esa tarde, cuando las actividades del centro concluyeron, Mariana y Clara se sentaron en un rincón a descansar. El sol se ponía, iluminando el centro con una luz cálida y suave, como si el lugar reflejara la paz que ambas sentían. Se quedaron en silencio, disfrutando de ese momento, cada una con sus pensamientos, pero compartiendo la misma sensación de satisfacción y gratitud. Después de un rato, Mariana rompió el silencio. «¿Sabes, Clara? Creo que por fin encontré lo que buscaba cuando inicié este centro. En cada mujer que veo superarse, en cada historia de lucha y de resiliencia, me doy cuenta de que este lugar es más que un proyecto. Es un sueño hecho realidad». Clara la miró y sonrió, sintiendo que esas palabras reflejaban exactamente lo que ella misma sentía. «Tienes razón, Mariana. Y estoy tan agradecida de ser parte de esto. Cuando llegué aquí, tenía tantas dudas, tanto miedo, pero gracias a ti y a este lugar, he encontrado algo que realmente vale la pena. No solo he sanado heridas,
sino que he aprendido a creer de nuevo en el poder de hacer el bien, en la importancia de apoyar a los demás. Mariana le tomó la mano con un gesto lleno de cariño y comprensión. No ha sido fácil, Clara, pero me alegra haberte dado esa segunda oportunidad. Y creo que ambas sabemos que este es solo el comienzo. Clara asintió, sus ojos llenos de lágrimas de emoción y gratitud. Sabía que el camino aún tendría desafíos, que nada en la vida era sencillo, pero también sabía que, con Mariana a su lado y el apoyo de la comunidad que habían creado juntas, podían enfrentar cualquier obstáculo. Se quedaron allí, mirando el centro comunitario que tanto significaba para ellas. Para Clara, ese lugar ya no era solo un espacio de trabajo, era un símbolo de su propia transformación, de su compromiso y de su capacidad para construir algo bueno a pesar de los errores del pasado. Y en ese momento, bajo la luz del atardecer, comprendió que había encontrado su propósito, un nuevo comienzo que nunca hubiera imaginado. Fin de la historia.